Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel vivió su época de mayor esplendor. Era como si cada rincón del país respirara prosperidad. Jerusalén, la ciudad santa, no era solo una capital política o religiosa, era un símbolo radiante que deslumbraba como una joya en medio de las tierras del Antiguo Oriente. Las rutas comerciales bullían con actividad, y caravanas procedentes de lugares lejanos llegaban cargadas de oro brillante, incienso aromático y animales exóticos nunca antes vistos. Todo esto era reflejo del respeto que las naciones tenían hacia el rey cuya sabiduría se había convertido en leyenda más allá de sus fronteras. La construcción del templo, llevada a cabo con meticulosa precisión y dedicación, no solo era una obra arquitectónica majestuosa, sino también el corazón espiritual de una nación que se creía profundamente bendecida. Los días eran prósperos y la paz reinaba. Sin embargo, esa armonía escondía semillas de ruptura. A medida que los años pasaban y Salomón envejecía, su corazón comenzó a tambalearse. Aquel que había sido levantado por Dios mismo para gobernar con justicia, empezó a perder el rumbo. Las alianzas matrimoniales con princesas extranjeras, aunque políticamente convenientes, fueron el punto de entrada de cultos ajenos al Dios de Israel. Mujeres procedentes de diversas naciones trajeron consigo sus creencias, sus dioses y sus costumbres. Salomón, en lugar de mantenerse firme en su fe, permitió que se levantaran altares en lugares altos de Jerusalén, donde se ofrecían rituales y sacrificios a deidades como Astarte, Milcom y Quemos. Aquello que alguna vez fue una ciudad consagrada se convirtió en escenario de prácticas que contradecían todo lo que representaba el templo. El pueblo, confundido y dividido, observaba con preocupación cómo el mismo rey que había edificado la casa de Dios toleraba la presencia de la idolatría en su territorio. Esta contradicción afectó la confianza del pueblo, y las fisuras comenzaron a aparecer. El Señor, que ya había advertido a Salomón en ocasiones anteriores, manifestó su descontento. Su paciencia no era infinita. Aunque por amor a David no actuaría durante la vida de Salomón, el juicio ya estaba decretado, el reino se partiría, y su hijo heredaría solo una parte. Mientras tanto, bajo el brillo dorado del palacio, la realidad del pueblo era mucho menos resplandeciente. Las tribus trabajaban sin descanso para sostener los lujosos proyectos reales. Impuestos pesados caían sobre las espaldas de los trabajadores, y los hombres eran obligados a participar en trabajos forzados que agotaban cuerpo y alma. El contraste entre la riqueza del rey y el sufrimiento del pueblo era cada vez más evidente, especialmente en las tribus del norte. Entre los encargados del trabajo estaba un joven llamado Jeroboam. Destacaba por su fuerza, inteligencia y habilidad para liderar. Salomón, al notar su talento, lo había puesto al frente de los trabajos impuestos a las tribus de Efraín y Manasés, conocidas colectivamente como la casa de José. Su liderazgo no pasó desapercibido, y pronto captó la atención de un profeta llamado Ahías, originario de Silo. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, Ahías lo interceptó en el camino. Iban solos. El profeta llevaba consigo un manto nuevo, símbolo de algo aún por revelarse. Sin decir palabra, Ahías tomó el manto y lo rasgó en 12 pedazos. Luego, con una voz firme y profética, le entregó 10 de esos fragmentos, declarando: «Así dice el Señor, voy a quitarle el reino a Salomón y te entregaré 10 tribus. Solo una permanecerá bajo el dominio de su hijo, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, ciudad que he elegido». Era una revelación impactante. Jeroboam, un siervo del reino, acababa de recibir la promesa de gobernar sobre la mayoría del pueblo de Dios. Pero el tiempo aún no era el indicado. Salomón seguía con vida, y al enterarse de esta profecía, reaccionó con enojo. Buscó eliminar a Jeroboam, temiendo una traición. Ante el peligro, el joven huyó a Egipto, donde permaneció en el exilio, aguardando el momento en que el destino lo llamara. La calma que cubría al reino tras la partida de Jeroboam era solo aparente. Bajo la superficie, se acumulaban tensiones. Cuando finalmente Salomón falleció, el trono pasó a su hijo Roboam. Fue coronado en Siquelm, una ciudad con un profundo valor simbólico, ubicada al norte, en el corazón de las tribus que se sentían marginadas. Allí se congregaron representantes de todo Israel para proclamar al nuevo rey, pero no llegaron solos. Jeroboam también había regresado de Egipto.
Su retorno marcaba un giro decisivo. Ya no era solo un exiliado, ahora hablaba en nombre de las tribus del norte. No venían en actitud de rebelión, sino con una petición legítima: querían alivio. Durante años habían llevado sobre sus hombros el peso de un gobierno centralizado y exigente. Ahora, bajo un nuevo liderazgo, aspiraban a un trato más justo y humano. Junto con los ancianos, Jeroboam se acercó a Roboam con una propuesta clara: tu padre nos impuso un yugo pesado. Si ahora tú alivias esa carga y gobiernas con justicia, te serviremos con lealtad. Roboam pidió 3 días para considerar la petición. Lo que decidiera no solo afectaría su reinado, sino también la unidad de todo Israel. En su búsqueda de consejo, primero acudió a los ancianos que habían servido a su padre. Hombres sabios, conocedores de la ley, de la política y del sentir del pueblo. Ellos, con voz serena, le aconsejaron humildad: si hoy actúas como un servidor del pueblo, si hablas con bondad y aceptas su ruego, ellos te serán fieles para siempre. Era un consejo lleno de sensatez, de sabiduría ganada con los años, una estrategia para preservar la unidad del reino. Pero Roboam no lo valoró. Luego, buscó el consejo de los jóvenes que habían crecido a su lado. Eran hombres impulsivos, ambiciosos y sin experiencia en el arte de gobernar. Ellos le propusieron una respuesta dura, inflexible, llena de arrogancia: no cedas. Diles que tu poder será aún mayor que el de tu padre. Aquel consejo, tan alejado de la compasión, estaba a punto de encender un conflicto que cambiaría el rumbo de la historia de Israel para siempre. Roboam, tras 3 días de deliberación, volvió ante el pueblo con el corazón lleno de orgullo y los oídos cerrados al clamor de las tribus del norte. En lugar de optar por la sabiduría de los ancianos, eligió las palabras duras de los jóvenes que lo rodeaban. Con tono altivo, declaró: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. El silencio que siguió a sus palabras fue breve, roto solo por el rugido de la multitud. Las tribus del norte, indignadas y heridas, respondieron al unísono: ¿qué parte tenemos nosotros en David? ¿Qué herencia en el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel. Y así, en un solo día, se quebró la unidad forjada por siglos. La rebelión no fue solo política, fue también un clamor de dignidad, un grito de libertad frente a un gobierno sordo. Las 10 tribus del norte se apartaron de Roboam y regresaron a sus tierras, negándose a reconocer su autoridad. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David. Roboam, incapaz de entender la magnitud del rechazo, envió a Adoram, jefe de los trabajos forzados, con la intención de calmar la situación. Pero el pueblo, cansado de opresión, lo recibió con piedras. Adoram murió apedreado y el rey apenas logró huir con vida a Jerusalén. La división ya no era una amenaza, era un hecho consumado. Las tribus del norte, decididas a no quedar acéfalas, se organizaron rápidamente. Convocaron una asamblea en Siquelm, donde proclamaron a Jeroboam como su nuevo rey. Aquel joven que una vez fue siervo bajo Salomón ahora se convertía en el soberano de 10 tribus. Nacía así el reino del norte, Israel, compuesto por Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. En el sur quedaba el reino de Judá, formado por Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital. 2 reinos, 2 gobiernos, 2 historias distintas. Lo que una vez fue una sola nación, ahora eran caminos que comenzaban a distanciarse. Sin embargo, el templo de Dios permanecía en Jerusalén, en el territorio de Judá. Y eso representaba un riesgo para Jeroboam. Cada año, los israelitas debían peregrinar allí para adorar al Señor, y el nuevo rey temía que, al hacerlo, el corazón del pueblo se volviera a inclinar hacia la casa de David. Temía que su autoridad se debilitara. Temía perderlo todo. Para consolidar su poder, Jeroboam tomó una decisión drástica y fatal: alteró el culto al Señor. Mandó construir 2 becerros de oro, colocó uno en Betel, al sur, y otro en Dan, al norte, diciendo al pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya no es necesario subir a Jerusalén. Era un eco sombrío del pecado cometido en el desierto por sus antepasados.
Pero Jeroboam no se detuvo allí. Instituyó festividades paralelas a las del templo, designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, y erigió altares en los lugares altos, creando así una religión alternativa. Aunque aún hablaban del Dios de Israel, sus corazones se desviaban más y más de su voluntad. El Señor, viendo esta desviación, envió un profeta desde Judá a Betel. Era un hombre de Dios, lleno del Espíritu, y llegó justo cuando Jeroboam ofrecía incienso sobre el altar. Allí, delante de todos, el profeta clamó: «Oh altar, altar! Así dice el Señor, sobre ti se ofrecerán los huesos de los falsos sacerdotes, y serás destruido». Como señal inmediata, el altar se resquebrajó y las cenizas se derramaron. Jeroboam, furioso, extendió su mano para ordenar que apresaran al profeta. Pero en ese instante, su brazo se paralizó y quedó inmóvil. Solo cuando el profeta oró por él, el brazo fue restaurado. Aún así, Jeroboam no se arrepintió. Persistió en su camino de desobediencia, y sus pecados se convirtieron en el modelo para todos los reyes del norte que vendrían después. Año tras año, generación tras generación, los líderes de Israel imitarían sus pasos, arrastrando al pueblo a la idolatría y alejándolo del Dios vivo. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam continuaba su reinado. Tenía el templo, tenía la promesa hecha a David, pero también cedió ante la corrupción espiritual. Permitió altares paganos en Judá, toleró prácticas abominables y dejó que el corazón de su pueblo se contaminara. La división entre los reinos no era solo geográfica, sino espiritual. Ambos se apartaban de la senda que Dios había trazado. El pueblo que una vez cruzó el Mar Rojo como uno solo, ahora marchaba dividido, guiado por reyes que buscaban poder más que obediencia. Y la ruptura pronto derivó en conflicto abierto. Desde Jerusalén, Roboam no aceptaba la pérdida de las 10 tribus. Decidido a recuperar el reino, reunió un ejército de 180.000 hombres, escogidos entre Judá y Benjamín. Su objetivo era claro: marchar contra Israel y devolver la unidad al reino de David. Pero antes de que las espadas fueran desenvainadas, la palabra del Señor vino al profeta Semaías, quien se presentó ante Roboam con un mensaje directo. Así dice el Señor: no suban a luchar contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan a sus casas, porque esto ha sucedido por mi voluntad. Con estas palabras, la guerra fue detenida antes de comenzar. La división era parte del plan de Dios, una consecuencia de la desobediencia. Israel y Judá seguirían caminos separados, cada uno con su propio destino, pero ambos bajo la mirada atenta del Dios que los había llamado a ser un solo pueblo santo. Sorprendentemente, Roboam obedeció. Contra todo pronóstico, renunció a la guerra. Canceló la ofensiva, disolvió el ejército y permitió que cada soldado regresara a su hogar. Esta decisión, aunque inesperada y políticamente arriesgada, evitó el estallido de una guerra civil que habría desgarrado aún más al pueblo de Dios. Pero la paz que se alcanzó no fue fruto de reconciliación, sino de contención. Era una paz frágil, silenciosa, tensa. Los caminos estaban rotos. Las alianzas antiguas, quebradas. La confianza, herida. Mientras en Jerusalén se disolvía el ejército, en el norte Jeroboam consolidaba su dominio. Fortificó ciudades estratégicas como Siquelm y Peniel, estableció su corte y gobierno lejos de cualquier vínculo con Jerusalén. El reino del norte adquiría un nuevo rostro, nueva sede, nuevos líderes religiosos, nuevas costumbres, pero también nuevos conflictos internos. Los levitas, fieles al sacerdocio del templo, no podían aceptar el sistema religioso impuesto por Jeroboam. Rechazaban los becerros de oro, los sacerdotes ilegítimos, las fiestas adulteradas. Uno tras otro, comenzaron a abandonar el norte. Cruzaban las fronteras hacia Judá, llevando consigo no solo sus funciones sagradas, sino también su testimonio vivo de protesta. Algunos lo hacían en silencio, otros denunciando el pecado públicamente. No fueron solo los levitas. Muchos hombres y mujeres del pueblo, movidos por el deseo de adorar al Señor con pureza, también dejaron sus casas, tierras y comodidades para asentarse en Judá. Fue una migración espiritual, un éxodo silencioso de corazones leales que buscaban un lugar donde la fidelidad al Dios de Israel aún fuera honrada. En Jerusalén, Roboam intentaba sostener esa identidad espiritual.
Durante sus primeros años, se mostró diligente, reforzó las murallas de la ciudad, organizó las tropas, fortaleció las ciudades fortificadas. Parecía que el reino del sur, aunque herido, mantenía su rumbo. Pero con el paso del tiempo, la complacencia lo atrapó. Los postes sagrados comenzaron a multiplicarse en las colinas de Judá. Los altares en los lugares altos, prohibidos por la ley, eran ahora tolerados. Prácticas paganas infiltraron el territorio, y Roboam no las detuvo. Aunque el templo seguía en pie, el corazón del pueblo comenzaba a desviarse. Jerusalén tenía el altar verdadero, pero no todos lo reverenciaban como antes. La verdadera batalla ya no era entre ejércitos. Era una lucha por el alma del pueblo. Una pugna por su adoración, por su obediencia, por su memoria. Ambos reinos reclamaban ser la verdadera continuación del Israel elegido, pero ambos comenzaban a alejarse del pacto sellado en el Sinaí. Era una ironía trágica. Mientras discutían quién tenía el derecho legítimo, ambos se alejaban del Dios que los había unido. Con el tiempo, la tensión se tornó en conflicto. Estallaron enfrentamientos armados. Tropas cruzaban fronteras, aldeas eran saqueadas, ciudades quemadas, familias destruidas. Los hermanos que alguna vez marcharon juntos bajo la nube de Moisés, que celebraron la Pascua como una sola familia, ahora se miraban como enemigos. Se derramaba sangre israelita a manos de israelitas. El pueblo de Dios estaba dividido, no solo por reyes y reinos, sino por orgullo, miedo y rebelión. La herida de la ruptura no sanaba. Al contrario, se profundizaba con cada generación. Cada rey que ascendía al trono heredaba no solo el gobierno, sino también el rencor. Y cada decisión política o religiosa parecía levantar un nuevo muro entre Israel y Judá. Pasaron los años. Jeroboam y Roboam envejecieron. Ambos reinos tomaron caminos distintos. Aunque compartían idioma, historia, escrituras y herencia, sus corazones marchaban en direcciones opuestas. En el norte, Jeroboam gobernaba con desconfianza. Nunca dejó de temer perder el poder. Su sistema de adoración alternativo, lo que al principio fue una estrategia política, se convirtió en una religión nacional desviada. Los altares en Betel y Dan no solo persistían, se volvieron el centro espiritual del reino del norte. El culto a los becerros de oro se volvió normal, cotidiano. Las fiestas del Señor, establecidas en la ley, fueron reemplazadas por celebraciones propias del nuevo calendario religioso de Jeroboam. La gente dejó de subir a Jerusalén. Ya no hacían memoria del Éxodo, del Sinaí, del pacto. Lo que había comenzado como una desviación pragmática, ahora era una nueva forma de vivir y adorar, más cómoda, menos exigente, pero profundamente errada. Y entonces, Dios levantó profetas. Hombres con fuego en la voz y verdad en el alma. Voces solitarias que clamaban en medio de la confusión. Desde las colinas del norte y desde las puertas de las ciudades amuralladas, denunciaban la idolatría, llamaban al arrepentimiento, advertían del juicio que vendría. Pero Jeroboam no escuchaba. Se volvió inflexible. Cerró los oídos. Endureció el corazón. Reprimió a los profetas. Persiguió a los fieles. Silenció las voces que lo incomodaban. El miedo al cambio lo convirtió en tirano, y su reinado, que había comenzado con la esperanza de libertad para las tribus del norte, se transformó en una prisión de oro y mentira. Mientras tanto, en Judá, los ecos del conflicto resonaban. El templo seguía iluminado, pero las sombras del pecado comenzaban a oscurecer su entorno. Ambos reinos se alejaban. Ambos se perdían. Y Dios seguía llamando. Cuestionaban su autoridad. Cuestionaban su legitimidad. Cuestionaban incluso su derecho a hablar en nombre de Dios. Así terminó el reinado de Jeroboam, como había comenzado, en desafío abierto al mandato del Señor. Su gobierno, marcado por la desobediencia y el miedo, dejó una herencia frágil y corrupta. Cuando murió, fue sucedido por su hijo Nadab, pero el trono que heredó estaba resquebrajado por dentro. La inestabilidad que Jeroboam había sembrado con sus decisiones pronto germinó en rebeliones, traiciones y violencia. Su linaje, como su reinado, fue corto y turbulento. Mientras tanto, en el sur, Roboam también atravesaba su propio descenso.
Aquel rey que había comenzado con gestos de obediencia y momentos de humildad, fue poco a poco dejando atrás los días de devoción. Durante un breve tiempo, Judá experimentó una renovación espiritual. Los sacerdotes y levitas que habían huido del norte trajeron consigo una ola de fidelidad y enseñanza. Hubo reformas, se restauró la enseñanza de la ley, y el pueblo volvió sus ojos al templo. Pero fue una llama pasajera. Con el tiempo, esa luz comenzó a apagarse. El rey y el pueblo se volvieron negligentes. La palabra fue relegada al olvido. Los altares en lugares altos, que antes se habían destruido, comenzaron a reconstruirse. Las imágenes de Astarte, la diosa cananea, reaparecieron en las colinas. Pronto, prácticas impuras y rituales tomados de otras naciones comenzaron a mezclarse con la adoración al Dios verdadero. La idolatría, disfrazada de tradición, se apoderó del corazón de Judá. Entonces, vino el juicio. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto subió con un ejército poderoso. Conquistó sin dificultad muchas de las ciudades fortificadas de Judá. Jerusalén, humillada y temerosa, se preparó para el asedio. Roboam y los líderes del pueblo, enfrentados al colapso, se postraron ante el Señor. Fue un momento de quiebre. El orgullo cayó. La arrogancia se quebró. El profeta Semaías apareció con un mensaje divino. Porque se han humillado, no los destruiré por completo, pero serán siervos de Egipto, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. El castigo no fue anulado, solo atenuado. Sisac entró en Jerusalén, saqueó el templo y el palacio. Se llevó los tesoros que Salomón había acumulado, incluyendo los famosos escudos de oro que decoraban la corte real. Roboam, derrotado y empobrecido, mandó a fabricar otros escudos de bronce. Eran más humildes, menos gloriosos. Una imagen dolorosa y precisa del nuevo estado del reino. Judá aún existía, pero su esplendor se había desvanecido. Y sin embargo, Dios no los había abandonado. Ambos reinos, aunque separados, compartían el mismo pecado. Habían dejado de confiar en el Señor. Lo que comenzó como una división política, ahora era una fractura espiritual. El pueblo elegido estaba dividido por fuera y roto por dentro. Pero en medio del caos político y la decadencia espiritual, el cielo no guardó silencio. Dios levantó profetas. No eran nobles, ni sacerdotes, ni generales. Eran hombres comunes, tocados por lo eterno. Voz de Dios entre los hombres. Llamados no a conquistar tronos, sino a conquistar corazones con la verdad. En Israel, las palabras de los profetas comenzaron a incomodar. Confrontaban los ídolos, denunciaban la corrupción, señalaban la injusticia. Aunque eran rechazados y perseguidos, su mensaje no podía ser ignorado. Eran como antorchas encendidas en un bosque oscuro. Uno de los más recordados fue aquel hombre de Dios que vino desde Judá a Betel. En un acto profético lleno de poder y símbolo, se presentó frente al altar construido por Jeroboam y proclamó: «Oh altar, altar. Así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti». Era un mensaje profético, que anticipaba juicio muchas generaciones después, pero dejaba claro que Dios no aprobaba lo que ocurría. Como señal, el altar se quebró. Las cenizas se derramaron. Jeroboam, furioso, extendió su mano y gritó que arrestaran al profeta. Pero en ese instante, su brazo se paralizó. Solo tras rogarle al profeta y recibir oración, su brazo fue restaurado. Fue un milagro, una advertencia, un acto de misericordia. Pero Jeroboam no se arrepintió. Su corazón siguió endurecido. Continuó en sus pecados, llevando a Israel aún más lejos del Dios que los había sacado de Egipto. En Judá, los profetas también comenzaron a hablar. Aunque Roboam había escuchado la voz de Semaías en momentos de crisis, pronto volvió a volverse sordo a los llamados del cielo. Sin embargo, algo había comenzado. La tradición profética ya se estaba encendiendo. Dios no abandonaría a su pueblo. Aunque los reyes erraban, Él seguiría enviando su voz. Pero los profetas no hablaban solo de juicio. También hablaban de esperanza.
En medio de la oscuridad, sus palabras eran como semillas de luz. Anunciaban que, aunque el pueblo se rebelara, Dios no rompería su pacto, que la restauración aún era posible, si había verdadero arrepentimiento, que el Mesías, el Hijo prometido a David, aún vendría en el tiempo señalado. Las palabras proféticas comenzaban a viajar de ciudad en ciudad, de corazón en corazón. Aunque muchos las despreciaban, otros las atesoraban como un tesoro escondido. En hogares humildes, hombres y mujeres piadosos seguían enseñando la ley en secreto, mantenían la adoración al único Dios y educaban a sus hijos en la fe de sus antepasados. Dios estaba obrando, silenciosamente, preparando un remanente fiel. Un pequeño grupo, escondido entre la multitud, que no doblaba sus rodillas ante los ídolos ni vendía su alma al poder. Mientras los reinos seguían su curso de división, traición y decadencia, el Señor mantenía viva una pequeña llama. No todo estaba perdido. Aunque la nación se fragmentaba, la palabra de Dios no se apagaba. Seguía ardiendo como un faro en medio de la tormenta. El tiempo de los profetas apenas comenzaba, y sus voces, a menudo solitarias, serían la conciencia de un pueblo dividido, pero aún profundamente amado por Dios. Tras la muerte de Jeroboam, la inestabilidad se intensificó en el reino del norte. Su hijo Nadab heredó el trono, pero su reinado fue breve, apenas duró 2 años antes de ser asesinado por Baasa, uno de sus comandantes militares. Baasa no solo usurpó el trono, sino que exterminó a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra del Señor anunciada tiempo atrás por el profeta Ahías. Así comenzó un ciclo trágico: asesinatos, golpes de estado y reinados efímeros. Era como si el trono de Israel estuviera maldito por su idolatría. A diferencia de Judá, donde la dinastía de David se mantenía, aunque con altibajos, el norte vivía un caos constante. No había herencia estable. No había paz. Baasa reinó durante 24 años, lo que en apariencia podría parecer estabilidad. Pero su corazón siguió el mismo camino de Jeroboam. No destruyó los becerros de oro. No cerró los santuarios paganos. No escuchó la voz de los profetas. Entonces, el profeta Jehú vino a él con un mensaje severo. Por cuanto anduviste en los pecados de Jeroboam e hiciste pecar a mi pueblo Israel, yo exterminaré tu descendencia y haré tu casa como la de Jeroboam. Y así ocurrió. Su hijo Elá reinó apenas 2 años antes de ser asesinado por Zimri, otro comandante del ejército. Zimri, en su intento de consolidar el poder, aniquiló toda la casa de Baasa, pero su reinado fue el más corto de todos, solo 7 días. El pueblo, cansado de tanta sangre y traición, eligió a Omri, un militar de alto rango, para enfrentarlo. Zimri, al ver que sería derrotado, se encerró en el palacio real y se suicidó prendiéndole fuego, muriendo entre las llamas que él mismo encendió. Omri logró algo que pocos habían conseguido: una estabilidad momentánea. Fue un líder fuerte en lo militar y lo político. Fundó una nueva capital, Samaria, construida en una colina estratégica que ofrecía protección natural. Parecía el comienzo de una nueva era. Pero espiritualmente, Omri no fue diferente. Aumentó la idolatría, fortaleció el sistema pagano de Jeroboam y perpetuó el pecado. Y tras él vino su hijo Acab, cuyo reinado marcaría uno de los capítulos más oscuros en la historia de Israel. Acab no solo mantuvo los becerros de oro, introdujo oficialmente el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y las tormentas. Su esposa, Jezabel, hija del rey de Tiro, era una devota ferviente de Baal. Bajo su influencia, el culto pagano se convirtió en política de Estado. Los altares al Dios verdadero fueron abandonados, y los profetas del Señor perseguidos y asesinados. El reino del norte, próspero en lo económico y lo militar, se desmoronaba espiritualmente. La estabilidad era solo una fachada. Por dentro, la podredumbre moral se extendía día tras día. Y sin embargo, Dios no se retiró. No se dio por vencido. En los días de Acab, levantó a uno de los profetas más poderosos de toda la historia, Elías. Elías el Tisbita. Su nombre lo decía todo: mi Dios es Yahvé. Su aparición fue repentina, su voz firme, su mensaje abrasador. No pidió audiencia. No buscó aprobación.
Se presentó ante el trono de Acab con una proclamación que desafió al rey, a su reina y a toda la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y el cielo se cerró. Era el principio de una batalla entre dos mundos, el de la idolatría impuesta por los hombres, y el del Dios vivo que aún hablaba por boca de sus profetas. Y tal como Elías lo había declarado, el cielo se cerró. Los campos se agrietaron bajo el sol ardiente, los ríos se convirtieron en cauces secos, y una hambruna terrible azotó toda la tierra de Israel. La sequía se prolongó día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero el rey Acab no se quebrantó. En lugar de buscar al Señor, culpó a Elías, considerándolo el causante del desastre. Lo persiguió con furia, como si callando al profeta pudiera detener el juicio. Pero Elías había sido escondido por Dios. Primero junto al arroyo de Querit, donde cuervos le llevaban pan y carne cada día, un sustento milagroso en medio de la escasez. Y cuando el arroyo se secó, el Señor lo envió a Sarepta de Sidón, tierra extranjera, al hogar de una viuda pobre. Allí ocurrió otro milagro. La harina y el aceite en su casa jamás se agotaron, mientras la sequía asolaba el país. Elías no solo fue sustentado físicamente, sino también espiritualmente. En lo oculto, Dios lo estaba preparando para algo aún mayor. Durante 3 años y medio no cayó ni una gota de lluvia sobre Israel. El pueblo comenzó a desesperarse. Los ídolos guardaban silencio. Baal, el supuesto dios de la fertilidad, resultaba impotente. El altar estaba vacío. El cielo, cerrado. Entonces, en el tiempo perfecto, Dios habló de nuevo. Ordenó a Elías que saliera del escondite y se presentara ante Acab. El profeta obedeció. Desafió al rey a reunir a todo el pueblo, y a los 450 profetas de Baal junto a los 400 de Acera, en lo alto del monte Carmelo. Allí, en ese escenario sagrado, se celebraría un duelo sin armas, un juicio de fuego. Ante la multitud reunida, Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que cortó como espada. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Nadie respondió. El silencio del pueblo era el reflejo de su confusión. Entonces Elías propuso la prueba: 2 altares, 2 sacrificios y un solo Dios verdadero que respondería con fuego. Los profetas de Baal clamaron desde el amanecer hasta el atardecer. Danzaron, gritaron, se hirieron con cuchillos, hasta que la sangre les corría por el cuerpo. Pero no hubo voz. No hubo respuesta. Solo vacío. Entonces, al caer la tarde, Elías se acercó al altar del Señor, lo reparó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, colocó la leña, preparó el sacrificio y ordenó que lo empaparan con agua hasta que todo estuviera completamente saturado. Luego oró. No gritó. No se agitó. Solo levantó su voz al cielo y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, hasta el polvo del altar fue devorado. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra y clamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Los falsos profetas fueron ejecutados ese día, y Elías, aún empapado de la gloria de Dios, oró nuevamente. En el horizonte, una pequeña nube apareció, y pronto, el cielo se oscureció con nubes y la lluvia cayó con fuerza. La sequía terminó. Aquel fue un punto de inflexión. Dios había hablado con fuego y con agua. Pero Jezabel, la reina impía, al enterarse de lo sucedido, juró matar a Elías. Y el profeta, agotado, huyó al desierto. Allí, deprimido, clamó por la muerte. Se sintió solo, incomprendido, olvidado. Pero Dios no lo dejó. Le dio comida, descanso y palabra viva. En una cueva, Elías escuchó la voz del Eterno, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino en un susurro apacible. En ese susurro, Elías entendió que no estaba solo. Aún quedaban 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Dios siempre preserva un remanente fiel,
incluso cuando todo parece perdido. Mientras tanto, en el sur, en el reino de Judá, la decadencia espiritual avanzaba más lentamente, pero avanzaba. Tras Roboam, su hijo Abías reinó por apenas 3 años. Aunque mostró valor en el campo de batalla, su corazón no fue del todo fiel al Señor. Le siguió Asa, quien durante los primeros años trajo renovación espiritual. Asa eliminó ídolos, derribó altares paganos, y hasta destituyó a su madre del cargo de reina madre por haber promovido la idolatría. Dios le dio paz, pero en sus últimos años, Asa comenzó a confiar más en alianzas humanas que en el Señor. Al enfrentar amenazas del norte, se alió con Siria, y el profeta Hanani lo reprendió. Pero en lugar de arrepentirse, Asa lo encarceló y oprimió a parte del pueblo. Aquella unión sembró una semilla peligrosa en Judá. Josafat también se alió militarmente con Acab. Aunque un profeta le advirtió, él fue al campo de batalla junto al impío rey de Israel. Acab murió. Josafat escapó con vida, y al regresar, el profeta Jehú lo confrontó. ¿Ayudas tú al impío y amas a los que aborrecen al Señor? Por eso ha salido contra ti la ira de Dios. A pesar de sus errores, Josafat volvió a enfocarse en las reformas espirituales. Pero tras su muerte, Joram subió al trono. Influenciado por su esposa Atalía, mató a sus propios hermanos para asegurar el poder y restauró la idolatría en Judá, siguiendo el ejemplo de la casa de Acab. El juicio de Dios vino pronto: revuelta, invasiones, enfermedad y muerte. Joram murió sin honra, y Judá, que había conocido tiempos de reforma, comenzó a caminar por un sendero oscuro. La división entre Israel y Judá, que al inicio fue política, ahora era también espiritual. El pecado se había infiltrado en ambos reinos. El deterioro era profundo. Dios seguía enviando profetas: Amós, Jonás, Oseas, pero el corazón del pueblo se volvía cada vez más duro. Uno de los momentos más trágicos se aproximaba: el reinado de Oseas, el último rey de Israel. El reino del norte, Israel, ya era un estado debilitado, quebrado por la idolatría interna y aplastado por la presión de potencias extranjeras. Uno de esos imperios era Asiria, un poderío emergente que no solo conquistaba tierras, sino también corazones, imponiendo miedo, tributo y vasallaje. Finalmente, en el año 722 a.C., llegó el desenlace. El ejército asirio, primero bajo el mando de Salmanasar V y luego de Sargón II, asedió Samaria, la capital del reino de Israel. Fueron 3 largos años de resistencia, hambre, incertidumbre y sufrimiento. Cuando por fin los muros cayeron, no solo fue una derrota militar, fue una derrota espiritual. Aquel reino que había nacido en rebelión, que se había apartado del templo de Jerusalén, que había sustituido al Dios vivo por ídolos de oro y madera, fue deshecho. El juicio había llegado. Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas, a Jalá, al río Abor y a las ciudades de los medos. Fueron arrancados de su tierra como árboles secos y dispersos como polvo por el viento. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros para repoblar la región, dando origen a los samaritanos, un pueblo mestizo que no conocía al Dios de Israel y cuya religión mezclaba creencias paganas con fragmentos distorsionados de la fe hebrea. El texto sagrado no deja lugar a dudas sobre la causa de esta tragedia. El libro de los Reyes lo dice con claridad solemne. Y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. El juicio no fue repentino, fue anunciado, fue advertido, fue merecido. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá observaba. Aunque aún conservaban el trono de David, la desobediencia ya soplaba como un viento frío entre los muros de Jerusalén. Después de Joram, reinaron Ocosías y luego Atalía, la única mujer que usurpó el trono en toda la historia del reino. Atalía fue una reina sanguinaria, y persiguió a la descendencia real, intentando exterminar la promesa davídica. Pero Dios, fiel a su pacto, preservó a un niño llamado Joás, escondido en el templo por el sacerdote Joiada. Cuando llegó el momento, fue coronado rey. Intentó llevar al pueblo de regreso al Señor, y durante un tiempo hubo reforma, pero el ciclo se repitió. La idolatría siempre regresaba, como una enfermedad crónica en el corazón del pueblo. Profetas como Isaías y Miqueas se levantaron con voz fuerte y clara.
Arrepiéntanse, vuelvan al Señor. Si no, correrán la misma suerte que Israel. Judá escuchaba, pero no oía. El pueblo jugaba a la religión, pero su corazón estaba dividido. Buscaban a Dios con los labios, pero sus obras traicionaban sus palabras. La división que había comenzado siglos atrás con Salomón y Jeroboam, ahora se alzaba como un muro eterno, una advertencia visible para las generaciones futuras. Cuando el pueblo de Dios se aparta de su Señor, pierde su identidad, su propósito y finalmente, su tierra. Y sin embargo, no todo estaba perdido, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él había hecho una promesa a David, que no faltaría un descendiente suyo en el trono. Aun cuando el reino del norte desapareció, y Judá también sería llevado al exilio décadas después, la línea de David sobreviviría. Una chispa de esperanza continuaba encendida, incluso en las noches más oscuras. Esa esperanza no era política. No era un reino con ejércitos o fronteras. Era una promesa eterna, tejida en la fidelidad de Dios. Y un día, de esa descendencia nacería un rey diferente. Uno que no gobernaría solo Judá, ni solo Israel, sino que reuniría lo que había sido dividido, sanaría las heridas del pueblo, y establecería un reino que jamás sería destruido. Un reino de justicia, paz y verdad. Un reino sin fin.